El Cártel de Jalisco Nueva Generación no es solo una organización criminal mexicana con influencia nacional, sino que también ha desarrollado conexiones y operaciones internacionales significativas. Estas conexiones abarcan desde redes de tráfico de drogas y alianzas con grupos locales hasta relaciones con organizaciones terroristas en otros países. Veamos el siguiente mapa. El Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene contactos o mantiene actividades no solo en América Latina y América del Norte, sino también en Europa, Asia, Oceanía y África, según diversos informes de seguridad internacional. Analistas han citado contactos de esta organización narcoterrorista mexicana en países como Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Bolivia, China, algunas naciones del sudeste asiático y también Australia en Oceanía. Ahora veamos los países donde opera el Cartel Jalisco Nueva Generación. Tenemos Perú, que en donde importa cocaína, Bolivia también importa cocaína, Chile importa precursores químicos, Sudeste Asiático importa precursores químicos, Australia exporta cocaína y metanfetaminas. En países de Centroamérica, como Guatemala, se ha documentado la presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su interacción con bandas locales implicadas en el tema del narcotráfico. La Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, ha señalado posibles vínculos y alianzas estratégicas de esta organización criminal con grupos disidentes del Cartel de Sinaloa o células radicales locales allí en México para expandir rutas de tráfico. En el caso de Sudamérica, el gobierno de Canadá reporta que este cartel mexicano mantiene lazos con grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las disidencias de la FARC en Colombia, lo que sugiere, por supuesto, cooperación en el tráfico de droga y logística criminal transnacional. Para analizar este tema, contactamos a esta hora en territorio mexicano a Raúl Benítez Manaut, experto en narcotráfico, además investigador de la Universidad Autónoma de México. Señor Benítez, está en pantalla, bienvenido al Canal de las Américas. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. ¿Cómo logra el Cartel de Jalisco Nueva Generación expandir su operación criminal a tantos países? ¿Complicidad, tal vez, a todo nivel? Sí, mira, el Cártel Jalisco es el último de los grandes carteles que nace en 2009-2010 sobre combates con los Zetas. Por ejemplo, ellos ayudaron a aniquilar a los Zetas de los golpes que le dio el gobierno mexicano y fueron ocupando espacios transnacionales muy rápido porque los Zetas se dedicaban no solo al tráfico de drogas, se dedicaban principalmente al tráfico de personas. Entonces, Jalisco no solo era un cartel de narcotráfico, era un cartel con muchas actividades criminales y una de ellas fue tráfico de personas. Entonces empezaron a traficar con personas de la frontera de Guatemala hacia Texas y luego hacia California. Se involucraron en el tráfico de drogas compitiendo con otras organizaciones, empezaron a tener mucha competencia con los carteles michoacanos y dado que están en la costa del Pacífico, esa costa tiene dos grandes puertos que que navegan hacia el Asia, muchos barcos que vienen del Canal de Panamá. Ahí empezaron también a vincularse con el tráfico de la cocaína de América del Sur hacia México para poder llevarla hacia los Estados Unidos. Entonces se empezó a competir con el cartel de Sinaloa, con los carteles michoacanos, y empezaron a construir sus espacios. También conquistaron un espacio muy importante en la frontera con Tijuana y San Diego para poder entrar con la cocaína a los Estados Unidos. Ahí empezó a manejarse sus alianzas con grupos colombianos, ecuatorianos, y entonces a través de Panamá, de tráfico naval, de tráfico aéreo, empezaron a ramificarse hacia África, también hacia Europa y por supuesto algunos países asiáticos, ¿no? El cartel empezó a usar pues, las rutas de navegación existentes, así como las rutas aéreas. Y un momento muy importante que fortaleció mucho el cartel fue el COVID, porque en el COVID se cerró la frontera de los Estados Unidos a dos factores, las drogas y la migración. Y ellos usaron una estrategia de dispersión de sus actividades criminales para transformar ya no solo el tráfico de drogas, que se opacó mucho en la pandemia, sino empezaron a extorsionar empresarios, a extorsionar comerciantes en las calles. Y entonces eso los llevó a irradiar mucho sus operaciones
e hicieron una especie de know-how, un conocimiento de cómo ser extorsionadores, sobre todo de comerciantes con negocios con vista a la calle, y ese know-how lo empezaron a llevar al Ecuador, a Perú y también hacia África, y entonces así empezaron a hacer sus redes globales, ¿no? Señor Benítez, buenas noches. Está claro que si hablamos de redes globales, hablamos de lavado de activos. ¿Cómo llegan estas personas de tan bajo nivel educativo e intelectual a armar esta operación de lavado de activos que implica el manejo de empresas que en algunos países se muestran como legales? Mire, el lavado de activos en países como los latinoamericanos, Perú, Colombia, Ecuador, México, Brasil, el que queramos, se puede hacer fácilmente porque las economías de nuestros países tienen un segmento informal, no bancarizado, muy fácil. Entonces, hay mucha gente que maneja el dinero en billete, pero también la otra mitad de la economía, en el caso mexicano es más o menos el 50% informal, el 50% formal, tienen negocios formalizados con cuentas bancarias, restaurantes, hoteles, empresas turísticas. Y entonces es el paso de ese dinero en billete al dinero bancarizado, cómo se lava el dinero. Y yo creo que en todos nuestros países es de una forma similar. Entonces, el tener el dinero ya bancarizado y en cuentas bancarias, en tarjetas de crédito, eso va haciendo que se va lavando el dinero y se transforman en empresarios simuladores de actividades legales, compran hoteles, compran supermercados, compran farmacias. Por ejemplo, en México eso empezó en los años 90, y había restaurantes de lujo en la ciudad de Guadalajara, pero de lujo, lujo, que tenían cartas de comida que valían $100 un bistec. Este, y entonces hacían la simulación de que el restaurante estaba lleno todo el día y entonces metían el dinero al banco y como si fueran clientes que pagaban y los inspectores de Hacienda iban y no había nadie en el restaurante. Entonces, esta simulación de actividad legal llevó a que el cartel se fortalecía con el apoyo empresarial de gente que tiene estos negocios. Y esa operación yo creo que la copiaron mucho del cártel de Medellín y de cártel de Cali, se lo copiaron a Sinaloa, al cártel de Sinaloa, y después ellos empezaron a desarrollar esta actividad. Muchas empresas mexicanas tienen cuentas de banco en Estados Unidos, entonces esto facilitaba también ese movimiento de dinero y hay grandes empresas financiadoras mexicanas de envíos de dinero en remesas, es envío de los migrantes que no tienen recursos, que trabajan en trabajos sencillos, envían sus remesas. En México se calculan en $50,000 millones al año a través de sistemas donde llevan el efectivo y se transforma en banco cuando llegan a México. Entonces, estas empresas como Western Union y empresas de envío de dinero es la forma más fácil de devolverle las ganancias a los carteles y así se hacen empresas globales. Esta operación también se da mucho desde España hacia a países latinoamericanos. Por la reacción de sus aparatos criminales tras sus capturas, ¿podemos decir que alias El Mencho tenía más poder que el Chapo Guzmán? Yo creo que es similar. El Chapo Guzmán A mí no me empezó gusta a decir opacar su poder después del COVID porque se empezó a esconder. Fue muy perseguido. El cártel de Sinaloa fue mucho más perseguido que el cártel de Jalisco hace 5 o 6 años. Entonces el Chapo Guzmán tuvo 4 capturas y se escapó 3 veces de las cárceles de alta seguridad mexicana. Era muy hábil. Es gente muy habilidosa, aunque no tengan nivel educativo ni nada. Son ingeniosos, pues, dirigen organizaciones criminales gigantescas. Entonces, el Chapo Guzmán ya empezaba a dedicar su vida a esconderse y cuando lo capturaban las autoridades mexicanas, a escaparse. Hasta que el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos en convenios de cooperación México-Estados Unidos y de ahí no se escapa, porque está en la cárcel, en la supercárcel del estado de Colorado, que es una cárcel que es subterránea, ya no se escapa cualquiera, ¿no? Entonces, el Mencho siempre evadió a las autoridades, nunca fue capturado. Sí fue capturado uno de sus hijos, el que iba a ser su heredero, está en cadena perpetua en Estados Unidos. Su esposa fue capturada, que se calcula que es una de las lavadoras de dinero de la organización, fue apresada y estaba en un penal de alta seguridad para mujeres en el estado de Morelos, en México. Y de una forma muy rara, yo creo que con corrupción de política también, de una forma muy rara, la señora la liberaron y fue a reencontrarse con su esposo y se decía que ella era la lavadora de dinero del esposo.
Entonces la señora está libre con un hijo, pero el cartel no es un cartel estilo italiano donde la familia cuenta mucho. Los carteles de Sinaloa sí eran familiares. El Chapo Guzmán tenía esposas, novias, etcétera, y un montón de hijos. Y el Mayo Zambada también. Un cartel del cartel más importante de Tijuana para cruzar la cocaína a California, de los Arellano Félix, eran 12 hermanos con hijos. Esas organizaciones criminales simulan el modelo italiano de familias, ¿no? La Cosa Nostra y todo esto. Mencho no tiene una estructura familiar. Entonces, los lugartenientes o se van a pelear entre ellos por ver quién controla el cartel, y ahí va a haber, pues empezar a haber problemas entre los que tienen el control del dinero y entre los que tienen el control de las armas, ¿no? Muy interesante su análisis. Es el señor Raúl Benítez Manaut, experto en narcotráfico e investigador de la Universidad Autónoma de México. Gracias por estos minutos para NTN 24. Feliz noche. Buenas noches, a la orden. Gracias.